Muy buenas noches. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Soy el licenciado Alberto Román Colimbertis. En esta hora, la hora del abogado. Me encuentro aquí en el Estado de México. Hoy estamos a 27 de octubre de este año 2022. Y hoy vamos a ver un tema muy importante en esta hora, que es el juicio sucesorio, testamentario o intestamentario. Mis números telefónicos, esto es para compartir, transmitir los conocimientos y poder asistir a alguien que necesite de alguna manera una asistencia jurídica legal, tanto en los juicios legales como en una asesoría. Bueno, juicios sucesorios, mis números telefónicos mi número telefónico es con la LADA de México, más 52 74 42 69 0850. Vamos a ver precisamente en esta hora lo que es el juicio sucesorio. Cuando la ley, en este caso yo les expliqué la vez anterior que vamos a ver lo de la legislación en materia civil de lo que respecta a la Ciudad de México y del Estado de México. Entonces, fíjese bien aquí algo muy importante. En el Código de Procedimientos Civiles, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México, bueno, Distrito Federal, porque nuestro código en la Ciudad de México no se le dice Código de Procedimientos Civiles vigente para la Ciudad de México, no. Sigue llamándose Código de Procedimientos Civiles vigente para el Distrito Federal. Bueno, fíjese bien. Juicio testamentario, juicio intestado o intestamentario. Bueno, ¿por qué nosotros hablamos del juicio sucesorio? Porque nosotros revisamos en el Código Civil de las entidades Estado de México y Ciudad de México que precisamente cuando una persona realiza un testamento, anteriormente, por ejemplo, en la Ciudad de México, se podía testar de forma hológrafa. Es decir, una persona acudía al Archivo General de Notarías en Candelaria y podía hacer su testamento hológrafo. ¿Qué quiere decir? De puño y letra. Pero bueno, nuestra legislación civil adjetiva, o sea, el Código de Procedimientos Civiles, derogó esas disposiciones, y por lo más común que la gente hace su testamento es a través de un notario.
También nosotros sabemos que se puede testar los marítimos, los soldados pueden testar. Hay testamento simplificado, testamento privado, simplificado, y en este caso cuando se hace ante notario se llama testamento público abierto. Entonces, de ahí nosotros podemos saber la importancia de que una persona en vida pueda realizar su testamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona hace un testamento, es para que su voluntad se declare para después de morir. En un testamento, el testador puede dejar a sus hijos o a quien él guste, puede testar a favor incluso de alguien que no sea de su familiar. Claro que si es de su familiar, se tendrá que acreditar el entroncamiento. ¿Cómo se acredita el entroncamiento? Precisamente con los atestados expedidos por el registro civil de cualquier entidad. Entonces, cuando una persona acude ante el juez de lo familiar, se le llama juicio sucesorio testamentario, porque hay una disposición que el testador dejó como su última voluntad. ¿Y qué es lo que pasa? Que en este juicio sucesorio, como en el Estado de México, hay 4 etapas. La primera es donde se abre el testamento y de acuerdo en la Ciudad de México, de acuerdo al artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles, se tiene que llevar una audiencia para que el albacea, si es que lo dejó el testador, pueda aceptar el cargo, aceptar y protestar el cargo. ¿Por qué es importante la figura del albacea en un testamento? Porque les informo que el albacea no quiere decir que sea el dueño de los bienes que haya dejado el finado, sino más bien el albacea viene a cumplir una función importante, entre ellas representar y defender a la sucesión en todos sus bienes, en lo que conocemos como la masa hereditaria. Entonces, precisamente el albacea es el que está representando a los herederos. Por ejemplo, cuando se demanda a la sucesión, ya sea por un pagaré, ya sea porque se están ejercitando acciones que vayan en contra de la sucesión, quiero aquí hacer una observación. A veces pensamos que por las deudas que una persona tiene, a veces pensamos que por su muerte ya se terminó hasta ahí, y no es cierto. Por ejemplo, vamos a suponer que determinada persona le prestó a un señor, un ejemplo, 1,000,000 de pesos. Y este señor al que le prestaron 1,000,000 de pesos dejó en garantía su casa, dejó las escrituras. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros pensamos que con la muerte de esa persona que dejó en garantía su casa se extinguen las obligaciones, no, claro que no. Precisamente se nombra un albacea, y al albacea el acreedor le tiene que demandar al deudor, al difunto, pero a través del albacea el cumplimiento de la obligación, le puede ejercitar la acción
en este caso, la acción para conseguir el pago. Entonces, precisamente para eso es la figura del albacea, para varios motivos. Pero, o sea, el albacea también tiene la obligación de entregar cuentas de su albaceazgo mensualmente, pero también el albacea tiene la obligación de poder. Comparta la transmisión, por favor, para que pueda llegar gente que necesita una asesoría, gente que necesita una orientación o a lo mejor una asistencia en los juicios civiles familiares. Yo le pido de favor que comparta esta transmisión, porque aquí se comparten los conocimientos, pero en la práctica es es diferente, porque no es lo mismo aquel que tiene la teoría pero no la práctica, que aquel que tiene la práctica pero no la teoría. O sea, ¿qué quiere decir? Que un abogado debe de conjugar tanto la práctica como la teoría. Cuando uno ingresa a la universidad y termina, vamos a decir que estudió 3, 4 años, 5 años. Cuando uno terminas sabiendo nada. Como dijo Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Yo desde el año 2003, yo tengo la cédula profesional 4909-711, que me expidió la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública en el año del 2005, porque yo me titulé en el año del 2006, pero antes de titularme yo empecé a ejercer la profesión como por el año 2003. Entonces, si hacemos la cuenta del 2003 hasta hoy que estamos en el 2022, donde año tras año he estado en el ambiente, en el litigio, entonces estamos hablando casi como de 18, 19 años de experiencia que yo he tenido en los juicios familiares, civiles, y yo como abogado, en mi cédula profesional, yo puedo en cualquier entidad de la República poder representar a alguien en un juicio. Entonces, fíjese bien, aquí algo muy importante. Estaba yo hablando hace un momento del albacea. El albacea es el que representa al finado, al mortus, al muerto, mortis causa. Entonces, en el juicio testamentario, cuando se nombra el albacea, en este caso, por ejemplo, si hay herederos que dejó el testador, precisamente se tienen que llamar a juicio a los herederos para que deduzcan sus posibles derechos que les pudieran corresponder en el juicio sucesorio. Cuando se nombra el albacea, cuando se hace la junta de herederos, se nombra albacea, los mismos herederos son los que nombran, los mismos herederos, ellos, el juez los reconoce por el testamento del difunto, del que murió, pero el albacea, el juez lo reconoce porque fue nombrado en el testamento. Entonces, ¿qué es lo que continúa después de poder terminar el nombramiento de albacea? Que el albacea tiene la obligación de poder continuar con el juicio sucesorio. Es decir, uno de las obligaciones del albacea es que tiene que promover a nombre de los herederos la terminación del juicio sucesorio. La segunda etapa que nos compete después
del nombramiento del albacea es poder llevar lo que es la sección de inventarios y avalúos. Ahí en esa sección de inventarios y avalúos, el albacea tiene que inventariar. Óigalo bien, aquí hay una confusión. Comparta la transmisión, por favor, para que llegue a más personas. Este canal es para cultivar, para poder cultivar los conocimientos jurídicos, legales, y que usted tenga una buena orientación. En la sección de inventarios y avalúos, aquí hay algo muy importante. El albacea tiene que inventariar lo que le pertenece al finado, al que murió. ¿Cómo puede acreditar? Por ejemplo, aquí hay algo muy importante. El testador pudo haber testado, por ejemplo, sobre 10 casas. Pero a la hora de entrar a la sección de inventarios y avalúos, el juez le va a pedir al albacea que acredite que el finado era propietario de esos bienes inmuebles. Aunque estén mencionados en el testamento, si el finado nunca acreditó que era dueño o que tenía personalidad o interés sobre esos bienes o sobre alguno de ellos, si faltaren y no acredita sobre alguno de ellos o ninguno de ellos, entonces el albacea no va a poder inventariar nada del difunto, del finado. Mire, aquí hay algo muy importante. A veces pensamos, porque aquí me he encontrado con algunas situaciones muy como que no lógicas, no congruentes a lo que estipula el Código de Procedimientos Civiles. ¿A qué me refiero? Que hay veces que llegan conmigo mis clientes y me dicen, oiga, abogado, ¿sabe qué? Es que yo quiero inventariar porque mi papá que murió dejó una estufa, dejó unos sillones, dejó cosas muebles. Mire, sobre esas cosas no podemos hacer el inventario, sino más bien el inventario se puede hacer como lo marca la misma ley sobre acciones, sobre créditos, sobre bienes reales, sobre cosas que se puedan inventariar. Entonces, ¿qué es lo que por lo regular la gente cuando se hace la sección de inventarios y avalúos? ¿Qué es lo que se puede inventariar? Por ejemplo, hay bienes inmuebles que se pueden inventariar, y entonces al momento de hacer el inventario, ahí se le acredita y decirle, mira juez, yo vengo como albacea a inventariar, a hacer inventario y avalúos sobre los bienes del difunto. Al momento, por ejemplo, de poder inventariar un bien inmueble, para yo podérselo acreditar al juez de que era propiedad, yo se lo tengo que acreditar, por ejemplo, con una escritura pública expedida por algún notario. O también yo puedo exhibir una sentencia ejecutariada donde el finado en vida se haya adjudicado algún bien mueble o algún mueble, porque también los muebles, pero muebles que estén acreditados. Por ejemplo, si un automóvil se puede acreditar con la factura, puede entrar en un inventario. Pero como yo le decía hace unos momentos, si el difunto dejó
unos sillones, dejó una bicicleta, dejó cosas que no se puede acreditar la legal propiedad que le pertenecían. Entonces es muy difícil porque ahí no vamos a poder inventariar. Ahora, en la sección de inventarios y avalúos se tiene que hacer un avalúo sobre todos los bienes que le pertenecieron al finado y que están acreditados con documento alguno, sea documento público. Ahora, aquí hay una situación. Hay veces, por ejemplo, el finado en vida adquirió un ejemplo, adquirió un bien inmueble por contrato privado de compraventa con tal persona. Entonces muere el finado, muere la persona y ese contrato privado se quedó y no se elevó a escritura pública. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues muy fácil. Precisamente el albacea es el que puede promover y ejercitar las acciones que le favorezcan al finado, para que ese contrato entonces se lleve se eleve a escritura pública. Entonces, dijimos, sección segunda, inventarios y avalúos. Cuando en la práctica yo me he encontrado que aquí se presenta una gran dificultad. ¿Por qué? Porque en los juicios tanto intestamentarios como testamentarios, los que promueven no siempre están de acuerdo. Siempre hay dificultades en la misma familia, entre los mismos herederos. Hay problemas porque no están de acuerdo en los bienes. O sea, cuando se hace el inventario y evalúa el inventario, hay un desacuerdo total. Entonces, cuando hay una oposición entre los mismos coherederos, lo que nos hemos encontrado es que luego promueven incidente de oposición a inventario y avalúo. Entonces, ese incidente tendrá que resolverse para que en su momento que cause ejecutoria se pueda decidir si el albacea si el albacea hizo bien el inventario o la contraparte, entre comillas, porque en un juicio sucesorio no hay ni parte actora ni parte demandada, solamente los que están opuestos por medio de un incidente, por sentencia interlocutoria, se podrá acreditar el verdadero inventario y avalúo y saber si el albacea hizo o no bien el inventario. Entonces, cuando el inventario está hecho, se le da vista a los demás coherederos precisamente para poderse oponer. Bueno, termina la sucesión, termina la segunda etapa del inventario y avalúo, y entonces pasamos a lo que es la cuenta de administración de cuentas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Esto va a depender de acuerdo al criterio del juez. Años atrás, lo que yo hacía cuando llegaba a la cuenta de administración de cuentas, que era la tercera etapa, la tercera sección, era que yo le decíamos al juez, por medio del presente escrito, vengo a abrir la sección tercera de administración de cuentas, por lo cual su señoría, toda vez que no hay cuenta pendiente que presentar, solicito se
se le dé vista a los demás coherederos para que manifiesten en el término de ley lo que a su derecho corresponda. Y el juez acordaba y le daba vista a los demás coherederos. Pero hoy, en la actualidad, cuando vamos a entrar a la sección de administración de cuentas, ahí el juez, de acuerdo a su criterio, él pide que el albacea presente 5 años hacia atrás, de 5 años hacia atrás hasta hoy, en la actualidad, el pago de los derechos de predio y de agua. A mí, con esta situación, yo me he presentado hace unos pocos años, porque todo va cambiando. Entonces, cuando termina la tercera sección, viene la última etapa, que es la sentencia de adjudicación. Sentencia de adjudicación. Aquí lo importante es no solamente ser buenos observadores, sino que aquí la ley nos dice que un proyecto lo puede hacer un licenciado en Derecho o un perito. Bueno, por lo regular en la práctica lo hace un abogado. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto? De que al juez se le hace el proyecto de sentencia para decirle que los bienes, de acuerdo, óigalo bien aquí, algo muy importante, cuando el testador no menciona en su testamento qué partes le van a corresponder a los herederos, se entiende que son por partes iguales. Cuando el testador sí especifica qué partes les corresponde a cada uno, se tiene que hacer el proyecto de adjudicación, de acuerdo a cómo está en el testamento. Pero repito, si el testador, él dijo, yo heredo a un ejemplo, 3 hijos de todos mis bienes, si no especificó en la sentencia de adjudicación, se entiende entonces que los herederos se adjudican cada quien por partes iguales los bienes que dejó el finado. Ahora, aquí hay una situación muy importante. Vamos a poner de ejemplo una casa donde el testador en vida, él dijo, nombro como mis únicos y universales herederos a mis 3 hijos de nombres tales. Cuando viene la sentencia de adjudicación testamentaria, no quiere decir que la sentencia me va a decir, no va a decir de a dónde es la parte de cada copropietario, sino que dice, se reconoce, el juez los reconoce como legales copropietarios de ese bien inmueble. Aquí viene el problema. El problema es cuando en un bien inmueble los 3 copropietarios no puede ser dividible la cosa. Entonces allí empieza a darse el problema y dice, abogado, ¿ahora qué hago? Entonces, el que no tiene su parte o estando dentro de esa parte no sabe qué es lo que le corresponde, entonces se tendrán que ejercitar otras acciones para poder entonces que cada uno tenga lo suyo. Pero a veces, le repito, la cosa no es divisible y entonces ahí entramos a lo que se llama a la venta judicial. Bueno,
Ese es en pocas palabras el juicio sucesorio testamentario. Ahora, en el juicio sucesorio intestamentario es el mismo juicio, pero aquí la única diferencia que en el juicio intestado, o como se le llama juicio sucesión legítima, ahí como no hay testamento, entonces el finado, como no dejó testamento, entonces quienes vienen a heredar son sus descendientes. Incluso si estaba casado, el juez ordena llamar a los hijos y a la cónyuge supérstite. Bueno, entonces, cuando se trata de una concubina, donde el finado en vida vivió en concubinato con una persona, no solamente se tienen que llamar a los hijos, sino también a la concubina. Pero la concubina tiene primero que acreditar el concubinato con el finado que tuvo en vida, porque si no lo acredita, entonces ahí no va a poder entrar a la sucesión intestada. Ahora, nosotros sabemos que para poder acreditar el concubinato es por medio de otro juicio. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando ya están todos llamados a juicio, que ya han sido llamados? Si no mal recuerdo, el artículo en la Ciudad de México, artículo 805 del Código de Procedimientos Civiles, el juez va a señalar fecha y hora para la prueba testimonial. Es decir, en esa audiencia, prueba testimonial, tienen que acudir dos testigos que declaren que conocieron al decuyus, o sea, al finado, al muerto, y tienen que declarar si estaba casado, si vivía en concubinato, si procreó hijos, o si procreó hijos fuera del matrimonio, o si reconoció hijos fuera del matrimonio, si adoptó hijos fuera del matrimonio. Y los testigos tienen que declarar que conocieron al finado en vida, y precisamente en esta audiencia se le da vista al Ministerio Público para que pueda manifestar lo que a su derecho corresponda. Una vez que ha pasado la prueba testimonial del artículo, creo que es el artículo 805 del Código de Procedimientos Civiles vigente para esta entidad, para la entidad del, Ciudad de México, pero es Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Entonces el juez va a ordenar que pasen los autos a dictar sentencia interlocutoria. En este caso es para que el juez reconozca quiénes son los que tienen derecho a heredar. Entonces, cuando el juez dicta una sentencia, es que los declara herederos, de presuntos herederos, posibles herederos, pasan a ser reconocidos herederos en el juicio intestado. Entonces, cuando ya viene esta declaración de herederos, el juez va a citar a los herederos a una audiencia para nombrar albacea por votación. Acuérdese que en el juicio testamentario
ahí no se manda a llamar a junta de herederos para que designen albacea, al menos que el testador al momento de hacer su testamento no haya nombrado albacea. Pero si nombró albacea, no es necesario llamar a los herederos para nombrar albacea, puesto que el testador lo dejó. Pero en el juicio intestado, cuando el testador no hizo testamento, no dispuso de sus bienes para después de morir, no testó, entonces se tiene que llamar a los herederos para que nombren albacea. Y de los herederos, óigalo bien, de los herederos pueden nombrarse como albacea, o los mismos herederos en su caso pueden nombrar a otra persona que no haya sido reconocida en la herencia, la pueden nombrar como albacea. Entonces, cuando se nombra albacea de los propios herederos, garantizan con sus derechos hereditarios. ¿Por qué garantizan? Porque el albacea tiene que desempeñar su cargo, protestar el cargo y desempeñarlo fiel y legalmente. Entonces, cuando ya en el juicio sucesorio ya viene el nombramiento de albacea, entonces se tienen que hacer las mismas etapas que le expliqué ahorita del juicio testamentario, donde se tienen que desarrollar, igual como en el juicio testamentario, sección de inventarios y avalúo, administración de cuentas, sentencia de adjudicación. Bueno, aquí fíjese bien algo muy importante. Hay veces que en la práctica resulta que fulanito de tal, que tenía derecho a heredar, no fue llamado a juicio en la sucesión intestada, o sea, intestamentaria. Entonces, ¿qué puede hacer? Bueno, para eso el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal nos habla de la petición de herencia. Oye, ¿sabes qué, juez? Mira, vengo a promover petición de herencia porque fulanito de tal, no me llamaron a juicio, pero claro, siempre hay un determinado tiempo. Si no mal recuerdo, creo que son los 10 años para poder ejercitar la acción de petición de herencia. Entonces, es muy importante nosotros que podamos entender estas situaciones de los juicios sucesorios, tanto testamentarios como intestados, que se vuelven muy tediosos, porque no siempre los posibles herederos están de acuerdo, y cuando no están de acuerdo, entonces los juicios empiezan a ser más largos, se vuelven más tediosos, tanto para los herederos como para uno como abogado. Se vuelve tedioso el asunto. Ahora, quiero hacer una aclaración. Cuando se dicta una sentencia de adjudicación donde el juez a los que eran primero presuntos herederos y después herederos y ahora legales copropietarios de la masa hereditaria de todos los bienes que dejó el finado y que fueron acreditados, no quiere decir que hasta ahí se termina el asunto. Porque yo le decía hace un momento que la sentencia de adjudicación no va a decir de a dónde te toca
tu parte alícuota, tu parte proporcional, puesto que hay una copropiedad, pero en la sentencia de adjudicación no está especificada qué parte, de qué metro a qué metro le corresponde a cada coheredero. Entonces, aquí, como les decía hace un momento, estando ya terminados los juicios sucesorios, tanto testamentario como intestamentario, aquí vienen los problemas, porque entonces se empieza la discordia, que a mí me pertenece este lugar, que mi parte es de aquí hasta acá, que mi papá y mi mamá me dejaron esta parte, que mi papá y mi mamá en vida siempre supieron que mi parte estaba arriba. No, cuando hay una sentencia de adjudicación donde el juez a los copropietarios, por ejemplo, de una casa, los reconoce como legales copropietarios de un bien pro indiviso, óigalo bien, entonces esto quiere decir que cada propietario forma la copropiedad de cada metro cuadrado. Por ejemplo, si fue una casa, o por ejemplo, si el testador dijo, heredo a mis hijos, a mis 3 hijos, este carro y este carro, lógicamente, cuando viene la sentencia de adjudicación, ese automóvil no se va a poder partir en 3 partes, porque los muebles, bienes muebles o inmuebles, cuando no aceptan su cómoda división, entonces se procede a poder ejercitar la siguiente acción para poderlo sacar a venta judicial. Entonces, amigo que me está oyendo, yo le pido que comparta esta transmisión. Se promueve porque la gente necesita una asesoría, la gente necesita de poder orientar. Y en este caso, cuando la gente necesita de un abogado en una asistencia jurídica legal, en un juicio, porque una persona cuando va a una audiencia sin abogado no puede llevarse a cabo la sentencia. Entonces, siempre en una audiencia debe estar la parte actora o demandada o tercero interesado, o en su caso, si hay una tercería, siempre una persona que comparece a juicio debe estar asistido por una persona que acredite ser licenciado en Derecho con cédula profesional. Entonces, veamos aquí la importancia de poder conocer quiénes tienen derecho a heredar cuando se trata de una sucesión donde el finado no hizo testamento. Aquí algo muy importante. En esta cuestión de quién tiene derecho a heredar, hay veces que los clientes dicen, oiga, abogado, una pregunta, tengo una duda, quiero promover, mi papá murió pero no hizo testamento, yo quiero promover el juicio sucesorio, pero mi papá en vida tuvo medios hermanos y nosotros somos 3 hermanos, o ejemplo 5 hermanos de un matrimonio legítimo, pero mi papá en vida tuvo medios hermanos. Bueno, cuando es así, precisamente la ley ya no reconoce esa calidad de medios hermanos. ¿Qué quiere decir? Que tanto los hijos en una sucesión intestada donde no hubo testamento, los hijos son llamados a juicio, pero los hijos del matrimonio no legítimo también son llamados a juicio, y en la sentencia interlocutoria es ahí donde el juez
por declaración, él determina quién tiene derecho a heredar, si todos hermanos o medios hermanos, que ya la ley no lo reconoce, o todos tienen derecho a heredar. Entonces, aquí algo muy importante. A veces nos presentamos con unas situaciones donde el finado murió en soltería, no tuvo hijos, pero tuvo bienes. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, la ley me va marcando que si no hay descendientes porque era soltero, entonces nos vamos con los ascendientes. Y si el finado al momento de morir ya no tenía ascendientes, ya no estaban vivos, entonces hay que ver si tenía hermanos. Entonces la ley nos marca hasta el 4º grado, tanto en la línea recta como en la línea colateral. Colateral es que se pasa, como no es recta, se va pasando a tíos, sobrinos o sobrinos nietos. Entonces es importante nosotros saber cuando se va a promover una sucesión, saber quién tiene derecho a poder heredar. Entonces, voy a destacar la importancia en cuando se abre tanto la sucesión testamentaria o intestada. Aquí lo primero que el juez en la sucesión testamentaria se le llama denuncia. Óigalo bien, si usted en los juicios civiles escucha denuncia, no quiere decir que precisamente lo encuadremos a la materia penal, Ministerio Público, no. En materia civil, tanto en el Estado de México como en la República, como en otras entidades y aquí en la Ciudad de México, cuando una persona le da el del conocimiento por demanda del fallecimiento de una persona, se llama denuncia testamentaria, no, perdón, denuncia de intestado. Bueno, ese es el término que se utiliza en materia familiar, denunciar la sucesión intestamentaria o legítima, como mejor se le conoce, sucesión legítima porque no hubo testamento. Entonces, de ahí la importancia, queridos amigos que están escuchando esta transmisión, comparta la información, comparta el video, de que cuando se termina una sentencia de adjudicación, después de ahí el juez va a ordenar que se nombre notario. ¿Sí me explicó? Que se nombre notario, para que el notario tire las escrituras y entonces venga por escritura, venga la formalidad que se le da al juicio de la sentencia de adjudicación. Ahora, aquí hay algo muy, muy importante. Estos juicios, por ejemplo, juicio testamentario, los juicios sucesorios, también se pueden tramitar ante notario. Pero aquí hay un problema. No es lo mismo tramitar un juicio sucesorio ante los juzgados familiares que tramitar un juicio sucesorio ante un notario, que se puede hacer.
¿Cuál es una de las diferencias que podemos notar? Que en el notario primero deben de estar de acuerdo todos los herederos. Cuando el juicio sucesorio se lleva y alguien no está de acuerdo, entonces el notario lo que hace es remitir el expediente a al juzgado que le pueda corresponder familiar, y ahí le dice: oye juez, aquí no hay acuerdo de voluntades entre los herederos, vengo a ponerte a tu disposición la sucesión para que se continúe. Ahora, un juicio ante notario tiene más costo, es un costo más elevado, pero si tú piensas tramitar un juicio sucesorio ante notario, es lo mismo que tú lo puedas hacer ante un juzgado de lo familiar. Por eso de ahí la importancia de poder nosotros tener el conocimiento, de poder tener una orientación, de promover la cultura legal, la cultura del abogado, para poder nosotros saber qué es lo que vamos a hacer. O sea, que el cliente, que la persona diga: bueno, ya murió mi papá, murió mi mamá. Ahora, cuando hay algo aquí muy importante, cuando en los juicios sucesorios, tanto por testamento como por sucesión legítima, tratándose de bienes inmuebles que tanto el papá como la mamá en vida adquirieron, si estaban en sociedad conyugal, muchos tienen el error de decir: es que es sociedad bajo bienes mancomunados. No, es sociedad conyugal. Entonces, si no hubo capitulaciones matrimoniales que se hayan especificado cuáles eran los bienes que iban a formar parte de la sociedad conyugal, entonces se entiende que todo lo que adquirieron el matrimonio en vida perteneció a la sucesión, a la sociedad conyugal. Entonces, cuando hubo sociedad conyugal, se tienen que abrir las dos sucesiones si es que ya fallecieron el papá y la mamá, para poder terminar los dos juicios. Puede ser a lo mejor que el papá testó, juicio testamentario, pero la mamá no testó, juicio intestado o sucesión legítima. Entonces, esas sentencias de adjudicación que se tramitan en diferentes juzgados, después se llevan a protocolización ante notario, para que los herederos tengan la formalidad de poder acreditar que son legales copropietarios de lo que sus papás dejaron en vida. Entonces, tenemos mucho que hablar de los juicios sucesorios, pero este canal, esta página, yo le pido que la comparta en Facebook, La Hora del Abogado en Asistencia Jurídica y Legal, y en YouTube también me encuentra con el mismo canal, así como estoy en Facebook. Comparta la transmisión. Hoy estamos jueves a 27 de octubre de este año 2022. Nos vemos en unos días para poder compartir otro tema importante, pero le recalco: comparta este video, comparta la información, para que pueda haber gente que a lo mejor necesita de una asesoría. Le dejo mi número telefónico con la LADA de México, más 52 74 42 69 08 50. Nos vemos, que tengan una excelente noche.